Hola Caracola, en este vídeo vamos a ver el concepto de una progresión aritmética, unos ejemplos y unos ejercicios. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión en la que de un término al siguiente se suma el mismo número o se resta. A ese número que se suma, a ese número positivo si se suma y negativo si se resta, lo vamos a llamar diferencia. Ejemplos. La sucesión A, 3, 4, 5, 6, 7, se va diferenciando cada número del siguiente en 1, vamos sumando 1. Entonces la diferencia, la t, es igual a 1 y el primer término, vamos a hallar de cada una la diferencia y el primer término, que es importante para luego hallar el término general. Diferencia d igual a 1 y el primer término es 3. En el caso de la b es 10, 8, vamos restando, del 10 al 8 ha bajado 2, del 8 al 6 le ha restado 2 y así. Entonces la diferencia, la d, es igual a menos 2 y cogemos también el primer término que es 10. Esta es la fórmula del término general de una progresión aritmética. También daremos de una progresión geométrica que tiene otra fórmula. Aquí lo que vamos a sustituir para hallar el término general es el primer término, a sub 1, y la diferencia, la d. Entonces, por eso es importante hallar el primer término y la diferencia en cada progresión aritmética. Vamos a hacer este ejercicio, calcula el término general. Entonces, de la a, que es la que teníamos antes, la diferencia es 1 y el primer término es 3. Sustituimos en la fórmula a n es igual al primer término que es 3 más n-1 por 1, por la diferencia. Pues sustituimos, multiplicamos n-1 por 1, ante una suma y una multiplicación tiene prioridad la multiplicación. Nunca vamos a sumar el 3 con el n y luego restarle 1, no. Siempre, paso a paso, es mejor dar varios pasos que fastidiarlo. n-1 por 1 se queda igual, n-1 más 3. Entonces 3 menos 1 es 2 más n. Vamos a ponerlo al revés. A n es igual a n más 2. En el caso de la b, la diferencia es menos 2 porque va restando 2 y el primer término es 10. Sustituimos, multiplicamos n por menos 2n, menos 1 por menos 2 más 2, 10 más 2 se suma y queda menos 2n más 12. Esa es la fórmula del término general. Si te piden calcula el término general, tienes que sustituir en esa fórmula y dejarlo así, con an y con n, o con bn. Otros ejercicios. Dice, calcula el término general y el término que ocupa la posición 12, es decir, el duodécimo término y la posición 23. Vamos a calcular los números que siguen en esa sucesión. Para el A, 5, 10, 15, 20, 25, en este caso la diferencia es 5, de uno a otro van sumando 5, 5 más 5, 10, más 5, 15, etc. Y el primer término es 5. Sustituimos y se queda 5n. Vale, como nos piden el término que ocupa la posición 12, simplemente sustituimos la n por 12. Una vez tenemos la fórmula del término general, que está en azul. A 12 es igual a 5 por 12, que es 60. A 23, a sub 23 es 5 por 23, 115. ¿Esto qué significa? A 12, ¿qué significa que a sub 12 sea igual a 60? Significa que en la sucesión el término que ocupa el número, la posición 12 es el 60. Vamos a seguir 5, 10, 25, etc. y vamos a llegar a 60. En la 23, en la posición 23, está el término 115. Lo mismo para B. Sacamos la diferencia, el primer término y sustituimos. Y nos queda B sub n es igual a menos 3n más 10. Fijaos que va restando 3 cada vez. Del 7 al 4 le resta 3, del 4 al 1 3, entonces eso es menos 3n, la diferencia es menos 3. Ahora lo mismo que en el caso A, sustituimos la n por 12 y luego la n por 23. Y nos da eso, menos 26. Entonces el término que ocupa la posición 12 es el menos 26 y el término que ocupa la posición 23 es el menos 59. Ahora tú puedes hacer estos ejemplos con la C y la D. Vale, ahora calcula la posición. Ahora, en vez de hallar el término que ocupa una determinada posición,
calculamos la posición o el orden que está un determinado término dentro de la sucesión. Es decir, por ejemplo, en el A decimos 3, 5, en este ejemplo es 3, 5, 7, 9, 11, la diferencia es 2, le voy sumando 2 y el primer término es 3. Lo primero que hago siempre es hallar la fórmula del término general. Sustituyo el primer término y la diferencia. Y al final me da esto, 2n más 1, que en realidad es la fórmula de los números impares. Los números pares serían 2n, por los números impares 2n más 1, o si empezáramos por el 1 en vez del 3, 2n menos 1. Bueno, el caso es que al sustituir en la fórmula nos da 2n más 1. Entonces, lo que hacíamos en el ejercicio anterior era sustituir la n por 15, en este caso, que ocupa el número 15, pero no es eso, es al revés. Donde está n ponemos 15. 15 es igual a 2n más 1. No sustituimos la n, lo que queremos calcular es la n. Entonces despejamos una ecuación lineal, es una ecuación de primer grado con una sola variable, sustituimos 15 menos 1, 14, 14, el 14 es igual a 2n, el 2 que está multiplicando la n pasa dividiendo, 14 entre 2, 7. Lo que quiere decir es que el número 15 ocupa en esta sucesión el séptimo término, o sea, la posición 7. En el caso de la B, que es 3, 6, 9 son múltiplos de 3, la fórmula del término general es 3n, lo que hacemos es igualar 15 a 3n. Podemos hacer 15 igual a 3n o 3n igual a 15, me da igual. Y ese 3 que está multiplicando pasa dividiendo. n es igual a 5, lo que quiere decir es que en la posición 5 está el 15, que nos habían preguntado dónde, en qué posición, en qué orden estaba el número 15. Si os fijáis, lo había puesto directamente. En la B os doy los 5 primeros términos y es 3, 6, 9, 12, 15. Entonces 15 ocupa el lugar número 5. Ahora tú puedes ejercitar esto con la C y con la D. Ejemplos de progresiones aritméticas en la vida cotidiana. Pues una tarifa de teléfono. Por ejemplo, me cobran 5 céntimos el minuto y 20 el establecimiento de llamada. Es decir, nada más empezar la llamada me cobran 20 céntimos. Y luego 5 cada minuto. Entonces 5 es la cantidad que se suma, se va sumando. Esto es una progresión aritmética. Entonces sería 20 el establecimiento de llamada, luego le va sumando 5 céntimos el minuto, 20, 25, 30, 35, 40. Así estamos hablando en céntimos. Si lo pusiéramos en euros sería 0,20, 0,25, etc. Entonces la fórmula del término general en este caso sería 5n, porque es 5 céntimos el minuto, más 20 céntimos de establecimiento de llamada, o en euros lo ponéis así. Otro ejemplo, una carrera en un taxi. Me cobran 3,4 euros el kilómetro y 2 euros la bajada de bandera. Pues es muy parecido al anterior. Sería el primero, me cobrarían 2, luego le voy sumando 3,4, 5,4, 8,8, 12,2, etc. Entonces es 3,4 por n más 2. Lo que le voy sumando se lo multiplico a n. Una libreta de ideas. Imagina que cada semana anotas 3 ideas geniales. Entonces la sucesión sería 3 la primera semana, luego 6 la segunda, ya tendrías 9 la tercera, etc. Esa es 3n, ¿vale? 3 por n, por el número de semana. Un último ejercicio. Haya 5 primeros términos de una progresión aritmética a partir de la diferencia y un término. Si la diferencia es 3 y el segundo término es 4, tienes que colocarlo en el segundo término y decir, a ver, el primero, si voy sumando de uno a otro 3, si voy a la izquierda, si me muevo a la derecha, sumo 3. Y si me voy a la izquierda, resto 3. Entonces sería el 4, a la izquierda sería menos 3, 1, ese es el primer término. Y luego, luego le voy sumando 3, más 3, 7, más 3, 10, 13, etc. Ahora, otra, si la diferencia es menos 1, es decir, voy restando y me dan el número 34. O sea, el número en la posición 34 es 50, me da igual.
Lo puedo poner en medio y decir, voy a calcular el 33, 32 y el número, el que está en la posición 35 y el 36, por ejemplo. Si me muevo a la derecha resto 1 en este caso y a la izquierda sumo 1. Entonces quedaría así, 52, 51, 50, voy restando 1. Pues puedes probar tú con el C, diferencia 10, el término 7, 32. Y hasta aquí este vídeo. Podéis entrar en esta página y explorar el universo. Está muy chulo. Ponéis la página y le dais una vuelta. Y hasta aquí. Hasta luego, bombones.